todos los que están en casa. Muy buenas noches también a aquellos que nos acompañan a través de la transmisión de la iglesia. Sabemos que llegamos a muchos hogares dentro de la ciudad, fuera, en la provincia e incluso fuera del país. Ya un día vamos a hacer alguna mención especial de hermanos que escuchan y ven la transmisión de la iglesia desde lugares muy pero muy distantes. Es muy lindo saber que podemos llegar allí. Allí donde usted se encuentre en esta noche, reciba el cariño de esta iglesia, el afecto de los hermanos y el deseo de que la paz del Señor inunde su vida en este tiempo. Amada iglesia, quiero compartir la lectura del Salmo 138 en esta noche, para luego poder estar meditando en el tema de esta noche, que es conoce el propósito de Dios. Esta es la idea, que puedas conocer el propósito de Dios para tu vida. Y el rey David escribió el Salmo 138, el cual voy a leer de la versión Reina Valera 1960 en esta ocasión. Muy bien, dice así la palabra de Dios: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Recalco este versículo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué buena es la palabra de Dios. Qué importante es nuestra vida de relación con las Sagradas Escrituras, lo cual nos concede poder tener acceso al pensamiento a través de la lectura, lo que Dios tiene para decirnos, lo que Dios tiene para enseñarnos. Y esta noche queremos hablar específicamente de propósito. El rey David decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él completará el plan que tiene para mi vida. Y saben que cuando hablamos de propósito, no se trata solamente de aquello que uno decide hacer. A veces nos preguntamos, ¿cuál es tu propósito en tu vida? Y alguien dice, mira, mi propósito es poder terminar la escuela secundaria. Mi propósito es poder seguir una carrera. Mi propósito es poder convertirme en un constructor. Mi propósito es poder ser apicultor. Mi propósito es ser maestra. Es ser algo, es alcanzar o lograr algo. Y quiero decirles que el propósito de Dios es mucho más que alcanzar una meta, un objetivo, algo que nosotros nos proponemos en nuestro corazón. El propósito es aquello para lo cual hemos sido creados. Por eso es tan importante conocer con qué intención Dios nos creó. Porque ninguno de nosotros, hermanos, somos casualidad.
Ninguno de nosotros somos un armado aleatorio que por una circunstancia que no podemos explicar muy bien, estamos en este mundo. Y a todos aquellos que han tenido la oportunidad de que el entendimiento les fuera abierto, de que la palabra de Dios les haya sido acercada, de que hayan podido comprender el mensaje de vida, de fe y de esperanza que hay en el Evangelio de Cristo, hemos entendido de que Dios tiene propósito. Y ese propósito puede ser a veces un propósito global y general. Mire, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, verso 5, fíjese, acerca de un propósito individual, un propósito de Dios para una persona, para Jeremías en este caso. Antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Fíjese si Dios tiene o no tiene propósito con la vida de una persona. Jeremías dudaba de aquello para lo cual Dios lo estaba convocando, invitando, llamando, y esa duda es disipada cuando Dios le revela que su plan con él era desde antes de que él naciera. Yo quiero que esta noche usted entienda que también su vida tiene un propósito en Dios desde antes que usted naciera. Y esto nos sirve y nos sirve muchísimo cuando a veces atravesamos circunstancias de crisis en las cuales no encontramos sentido o significado a las cosas ni a la vida. Y es allí donde necesitamos correr al Señor y pedir la ayuda de Dios, la asistencia del Espíritu Santo. Es allí donde necesitamos sumergirnos en su palabra. Es allí donde necesitamos llevar nuestro pensamiento cautivo a Dios con el objetivo de que Él nos revele con qué intención, con qué propósito nos creó. Y el propósito no es en sí la meta, sino el propósito es el desarrollo, es el proceso. Porque en el transcurso de ese desarrollo, en el transcurso de ese proceso, es que Dios va formando nuestra vida, nuestro carácter, va abriendo nuestro entendimiento, vamos aprendiendo cosas. Aquello que antes ignoraba, ahora usted comienza a entenderlo, a aceptarlo. Usted comienza a comprender el plan de Dios. Y ahí entendemos que muchas de las cosas que nos han sucedido, las cuales han sido profundamente dolorosas, las cuales no hubieran sido nuestra elección, tienen sentido, porque Dios así lo decidió. Y aún en los momentos más duros, difíciles y oscuros de nuestras realidades, la presencia de Dios resignifica las cosas y hace que nosotros podamos entender sus planes. Y así como Dios tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros, como lo tenía con Jeremías cuando recién leíamos, también Dios tiene propósito con los pueblos, con las naciones. Fíjese el Salmo 33, versos 10 al 12. Dice la palabra de Dios lo siguiente, en un propósito que Dios tiene de manera colectiva. El Señor anula los planes de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos, pero los planes y pensamientos del Señor permanecen por todas las generaciones. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como su propiedad. Dios no solamente tiene planes individuales, que esto es muy importante, esto es trascendente para la vida de todos y cada uno de nosotros, para no encontrarnos perdidos, para no sentirnos olvidados, para no creer que somos apenas una casualidad en la vida. Somos el plan estratégico de Dios y Dios tiene en cada uno de nosotros un propósito a cumplir. Por lo tanto, busque con intensidad, busque con fuerza, busque con ánimo, busque entender y conocer
el propósito de Dios para su vida en este tiempo. Porque así como Dios tiene un propósito que a lo mejor es de larga data, se lo comunica a Jeremías y le hace saber que aún siendo niño él ya lo tenía escogido, que él ya había sido pensado desde antes del nacimiento. Pero ¿para qué? Para que llevara adelante un ministerio profético relevante en medio de su comunidad a lo largo de aquel tiempo. Pero así como Dios tiene un proyecto macro a lo grande, también Dios tiene proyectos de corto alcance, propósitos temporales, propósitos que a lo mejor tienen que ver con decisiones que van a afectar tus próximos 6 meses, tu próximo año, tus próximos 3, 4, 5 años. Y descubrir ese propósito es fundamental para tu vida, para no andar a tientas, para no andar jugando a prueba y error. Cuando nosotros tenemos la seguridad de que Dios nos llama y pone delante nuestro un plan, entonces ahí sentimos la seguridad y la certeza de que el Espíritu Santo confirma que es con nosotros, que es por medio nuestro, que seremos protagonistas, que eso sucederá en nuestra vida y a través de nuestra vida, que no solamente nos afectará en lo personal, sino que también afectará lo que nos rodea. Allí, mis queridos hermanos, allí es donde cobramos valentía, allí es donde tomamos valor, allí es donde realmente entendemos que Dios tiene significado y propósito para nuestras vidas. El propósito, podemos decir que hay 3 grandes características del propósito. Una de ellas es relacional, la otra característica se manifiesta en la actitud de servicio y la última de las características nace de la obediencia. Es tan importante entender el propósito de Dios, ese propósito relacional que no es algo a que llegar o conseguir, sino que es una cosa para relacionarse con Dios, para llegar a ser transformados a la imagen de Cristo y vivir comunicado con Él, en comunión con Él. Esto es importantísimo para nuestras vidas. Dios espera de nosotros una relación con aquel que es su Hijo, porque en esa relación lo que Dios espera a través de ese proceso es que nosotros seamos transformados. El libro de Romanos capítulo 8, verso 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que lo que Dios espera de usted y de mí es que nosotros vivamos una vida permanente y constante de transformación que nos lleve ¿a qué? A que nos parezcamos, a que alcancemos la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Y ese proceso de transformación Dios lo va realizando en nuestras vidas colocando pruebas. Dios va realizando el proceso de transformación en nuestras vidas generando oportunidades. Dios va generando el proceso de transformación en nuestras vidas corrigiendo nuestros errores, pero siempre con su mirada colocada sobre nosotros. Cuando Dios tiene la mirada puesta sobre cada uno de sus hijos, podemos tener la seguridad y la certeza de que esa mirada trae paz, trae tranquilidad, trae confianza, trae seguridad y que nosotros no estamos abandonados y no estamos solos. Por lo tanto, mis amados hermanos, la actitud relacional con Cristo, con la palabra de Dios, es fundamental para que el propósito del Señor se vaya cumpliendo en nuestras vidas. Hay propósito también en el servir. Ese es el segundo de los puntos que queremos tratar. El propósito siempre busca el bienestar del prójimo y la expansión del reino de Dios a través del amor práctico. Mire, el propósito de Dios en nuestras vidas no es que ninguno de nosotros alcancemos metas personales, individuales. No es que ninguno de nosotros lleguemos a sobresalir en aquello en lo cual somos medianamente capaces o buenos para nuestra vanagloria. El propósito de Dios tiene que ver
con el bienestar de aquellos que nos rodean, de nuestro prójimo, y también con la expansión del reino de Dios. El libro de Efesios capítulo 2, verso 10, dice algo que es hermoso. Mire, dice así: nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. El propósito de Dios es que desarrollemos el servicio. Y el servicio es mirar al prójimo. El servicio es servir al prójimo. El servicio es hacer buenas obras. Pequeñas obras determinan grandes diferencias, grandes realizaciones. Por lo tanto, el servicio es la característica distintiva del cristiano. El cristiano ha sido diseñado no para consumir un conjunto de doctrinas, no para frecuentar la iglesia semanalmente, sino para vivir intensamente su vida en dedicación, en adoración y en servicio a Dios. Dice Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 45, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El propósito de Dios es que usted le sirva con sus dones espirituales que Dios le ha dado, están presentes en su vida. Ore, identifíquelos, porque esos dones son las herramientas propicias para que usted sirva con excelencia en la iglesia. Pero además de los dones también hay habilidades. Esas habilidades no son habilidades espirituales, son habilidades que usted ha adquirido porque usted ha invertido, ha tenido intención. Ponga no solo los dones espirituales, sino también las habilidades personales al servicio del Señor. Y fíjese cómo es posible servir a Dios, no solo aquí en su casa, sino allí donde usted se encuentra. Cuánta alegría me da que ver hermanos que con poco tiempo de estar integrados en la iglesia ya están sirviendo. Eso es muy bueno, porque nosotros necesitamos ser una iglesia de oportunidades. Cada vez que uno sirve, uno crece. Cada vez que uno sirve, alguien se beneficia. Cada vez que uno sirve, uno está cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas, que es servir. Servir nos hace crecer. Servir es una herramienta para bendecir. Por lo tanto, mire, si todavía usted no está activo, no está activa en alguna de las áreas de la iglesia, póngase en contacto con alguien del liderazgo. Fíjese en qué lugar usted tal vez puede encajar mejor. Pídele a Dios que le confirme de qué forma y de qué manera usted se puede sumar a la obra de Dios. No solo en las actividades que hacemos aquí, sino servir a la iglesia en la visitación de hermanos, visitación domiciliaria, servir a la iglesia en el ministerio de oración e intercesión por las necesidades que hay en medio nuestro. Hay tantas áreas para servir que hay lugar para usted. Por lo tanto, lo que no puede hacer es estar inactivo. Lo que tiene que hacer es buscar, conocer el don que Dios le ha dado, el talento que usted dispone y poner las manos en el arado y servir a Dios con alegría y con ánimo voluntario. La tercera característica del propósito es que Él nace de la obediencia. Descubrimos nuestro propósito en la vida rindiendo nuestra voluntad a Dios. Jesús es el máximo ejemplo de esto. Su propósito no fue la búsqueda de la autorrealización personal, sino un acto de entrega. En Juan 6:38, Jesús dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Recién Rosana nos compartía Efesios 2. Y cómo este texto coincide con el texto que hace instantes fue mencionado. Este Jesús que dejó su trono, que dejó su gloria, que se despojó, que tomando forma de siervo anduvo entre nosotros, que nos mostró con el ejemplo. Este Jesús que recién leíamos, que no vino a ser servido, sino a servir, es este Jesús que también en esta noche nos recuerda que no solamente se trata de servir, sino de hacerlo de manera obediente. Y la obediencia, amados hermanos, la obediencia es la llave que abre la puerta de las grandes bendiciones de Dios. La obediencia siempre precede a la bendición. Siempre que usted responde a Dios de una manera obediente, se va a encontrar con que Dios habrá de responderle con una bendición sorprendente. Deje que el Señor le sorprenda. Sea obediente, sea sensible a la voz de Dios. Preste atención a lo que el Señor coloca en su mente y en su corazón. Aquello que tal vez a usted le parece apenas una intención, tal vez sea un llamado profundo que Dios le está haciendo. Dios quiere trabajar en este mundo a través de su vida. La forma de operar en este tiempo de Dios sobre la humanidad es a través de la herramienta más preciosa y más preciada que es la iglesia. La iglesia de Jesucristo es la que hace la diferencia. La iglesia de Jesucristo es la que arrebata vidas que van al infierno si el evangelio no es predicado. La iglesia de Jesucristo es la que restaura los corazones rotos. La iglesia de Jesucristo es la que proclama la palabra de verdad. La iglesia de Jesucristo es el lugar donde el Señor nos ha colocado para que cada uno de nosotros hagamos la diferencia. Conocer y entender y ayudar a concretar el propósito de Dios es el mayor desafío de un hijo de Dios. Por eso necesitamos esforzarnos en conocer cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, en entender ese propósito y en ayudar a que ese propósito se concrete en nosotros. Es un proceso, es un decorrer de tiempo, no sucede de un día para el otro, pero en este sentido es entonces en el cual usted necesita conocer cuáles son los planes de Dios para el corto tiempo, para el mediano y para el largo. Y conocer cuál es el propósito de Dios. Y ese propósito lo definimos hoy cuando decíamos justamente que lo que Dios buscaba era que nosotros fuéramos transformados para alcanzar la imagen de su Hijo Jesús. Y en ese proceso de transformación hay muchas cosas a las cuales necesitamos renunciar. En ese proceso de transformación hay muchas cosas que necesitamos abandonar. En ese proceso de transformación hay situaciones que tal vez sean desagradables, pero por las cuales necesitamos pasar para que nuestra vida sea calibrada al Señor. Amados hermanos, el rey David, que tenía una relación prolífera con Dios, que era un hombre que cuando nosotros leemos su obra a través del libro de los Salmos, la mayoría de los salmos fueron escritos por él, notamos claramente cómo se refería a Dios y cuál era su relación. Notamos su vocabulario de engrandecimiento de la persona del Señor. Notamos con qué calidad de corazón se acercaba cuando su vida estaba desgarrada, cuando su vida estaba corriendo peligro, cuando el temor se apoderaba de él. Y también vemos cómo engrandecía el nombre del Señor cada vez que Dios le daba victoria sobre las circunstancias adversas. David es un hermoso ejemplo. Y allí en el verso 8 del Salmo 138 dice entonces: el Señor cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí.
Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y nosotros somos la obra de las manos de Dios. El propósito de este mensaje en esta noche es que en este tiempo usted pueda tener un encuentro personal con Dios que pueda ser significativo, de manera tal que Dios le revele el propósito que tiene para su vida, para los días que vienen por delante. No importa qué edad usted tiene, Dios tiene un plan y un propósito. Y tiene un plan y un propósito para los niños. Dios tiene un plan para tu vida. Dios va a hacer algo grande en tu vida. Dios tiene un plan y un propósito para aquellos que son mayores, para aquellos que ya piensan que la vida se les pasó, que ya corrió. Hoy almorzaba con un hermano y me decía con mucha sabiduría, cuando éramos jóvenes teníamos tiempo para soñar, para proyectar. A medida que pasó el tiempo y nos pusimos grandes, ahora usamos el tiempo para recordar las cosas que sucedieron. Aún así, aún cuando ya nuestra vida ha sido hasta gastada en el servicio al Evangelio, aún Dios puede utilizar nuestras vidas para hacer la diferencia. Y de hecho, aquellos que ya tienen un rodaje importante, aquellos que han vivenciado tantas cosas grandiosas de Dios, son aquellos que pueden hacer la gran diferencia. A veces, con una simple y sencilla oración, es suficiente para cambiar el destino de una vida, para cambiar el destino de una decisión que está siendo mal tomada. Dios escucha el clamor de su pueblo, Dios escucha el clamor de sus hijos. Dios no abandona, Dios no desecha, Dios no desprecia, está siempre atento. La idea es que esta noche usted pueda salir de este lugar motivado a que en el transcurso de esta semana habrá de buscar con denuedo, con esfuerzo, con dedicación, conocer cuál es el propósito de Dios para su vida en esta temporada. Y anímese por eso, póngase contento, porque a lo mejor está caminando esperando una sorpresa, está caminando la vida esperando que suceda algo, y en lugar de esperar algo así, azaroso, fortuito, casual, lo que usted necesita es esperar una palabra, una dirección de Dios que le dé sentido a aquello que usted está vivenciando, aquello que le nortee, aquello que le inspire a seguir esa meta, esa senda, que es lo que Dios ha preparado para su vida, para los tiempos que corren. Me gustaría que pudiéramos orar. Me gustaría que usted pudiera examinar su corazón. Me gustaría que usted pudiera pensar en este tiempo si está caminando en el propósito de Dios. Y seguramente que todos estamos en el propósito global. Dios trabaja en nuestras vidas cuando nosotros nos damos cuenta y aún cuando no. Pero lo que nos gusta es tener el entendimiento de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios quiere hacer. Y eso es lo que podemos buscar en esta noche juntos en oración. Eso es lo que a usted también le va a quedar como tarea, de buscar en el transcurso de la semana palabra, revelación de Dios a través del Espíritu Santo que le pueda certificar que el plan, el propósito de Dios es en esa dirección, es en ese sentido, que usted cuenta con su respaldo, que usted cuenta con sus fuerzas, que usted cuenta con su bendición, que los planes de Dios nunca se abortan en la vida de sus hijos. Le invito a inclinar su rostro allí donde está y que juntos podamos entonces orar y pedir a Dios esa sabiduría, esa revelación, pero por sobre todas las cosas, la apertura de nuestro entendimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta noche nos acercamos a ti para pedirte que tú nos concedas,
que podamos comprender claramente el propósito con el cual nos pusiste en este mundo, en este tiempo, nos pusiste en esta iglesia, el propósito con el cual, Señor, tú esperas de nosotros actos de obediencia, de entrega, de amor y de servicio. Ayúdanos a que a través de tu palabra y la obra de tu Espíritu, Señor, cada uno de los que estamos aquí podamos discernir los tiempos que corren, podamos entender tus planes y tus propósitos y podamos tener la certeza, así como decía el rey David, el Señor cumplirá su propósito en mí. Señor, no nos desampares, somos las obras de tus manos. Creemos y declaramos que aquello que tú diseñaste para nuestras vidas se completará y se cumplirá para la gloria del nombre de Jesucristo. Amén.